Buenos días. Vamos a comenzar esta clase con el manejo básico de la vía aérea, de la evaluación a la intervención. El concepto que debemos tener es de que el manejo de la vía aérea tiene que ser un elemento importante en el reconocimiento de un paciente grave. Vamos a aprender el día de hoy o recordar que en el ABC de las emergencias, la letra A es la primera línea que debe evaluar porque una vía aérea obstruida totalmente mata al paciente en minutos. El primer paso entonces para la supervivencia es una vía aérea permeable que permita que el paciente respire. El enfoque de la presentación va a orientarse usualmente a identificar los sonidos de peligro, resolución inmediata de la hipoxia y dispositivos básicos del rescate sin intubación. Entonces abordaremos la detección de una vía aérea obstruida grave. Una vía aérea que no esté grave no es motivo de esta revisión. El uso de maniobras manuales y básicas para el control de la vía aérea grave. En qué momento considerar la aspiración de secreciones y cómo realizarla. Y cuándo considerar la intubación orotraqueal y qué dispositivos usar en caso de no tener la competencia en intubación. Recordemos que esta clase es parte del curso y que en el aula virtual hemos colocado videos relacionados a los procedimientos que complementan esta clase, con teoría también en cada video, y que esas técnicas las vamos a aplicar en el taller de simulación el viernes. Pues bien, vamos a ver un caso clínico. Es un hombre obeso de unos 45 años que llega a emergencias con una frecuencia de 30 por minuto, saturando 80%, con trastorno de conciencia y respirando de forma ruidosa, utilizando músculos accesorios. La primera pregunta es si el paciente está grave y cómo hacemos esta evaluación, cómo reconocemos si la vía aérea está obstruida en este paciente. Que el paciente está grave, creo que no hay mucha duda, porque es un paciente que está respirando 30 por minuto, muy rápido, normal hasta 20, está saturando 80%, por arriba de 90 es aceptable, debajo de 90 es gravedad. Trastorno de conciencia es un signo usualmente de gravedad en general y que respira en forma ruidosa. Todos nosotros respiramos sin hacer mucho ruido y aparte utiliza músculos accesorios. Quiere decir que está respirando con mucha fuerza para poder meter ese aire. Entonces, ¿este paciente está grave? Pues sí. ¿Y cómo evaluaríamos? Pues se hace con la evaluación primaria. La evaluación primaria es el ABCD de las emergencias, cuya evaluación es rápida y está destinada a reconocer a un paciente si está grave. Y si está grave en la letra A, que es la vía aérea, la letra B, que es la respiración, la letra C, que es la circulación, y la letra D, que es el déficit neurológico. En esta clase nos vamos a abocar al manejo de la vía aérea, desde el punto de vista básico. Pues bien, la prioridad en una vía aérea obstruida en forma grave es que no va a permitir que el paciente respire. Especialmente si el paciente está inconsciente, porque la pérdida de tono muscular provoca que la lengua se vaya hacia atrás y ocluye la faringe, que es un mecanismo para que se obstruya la vía de forma importante. La consecuencia en este caso es que esa obstrucción impide que el paciente respire, que pase el aire, haciendo que rápidamente el paciente desature. Usualmente 90% para abajo es algo grave y tenemos que tratarlo. Esto, en términos generales, altera la ventilación-perfusión, que no solamente produce que el paciente no sature bien, sino que retiene CO2, porque no puede botar el aire para poder botar el CO2. ¿Cuál es la meta? Restablecer la permeabilidad para permitir la oxigenación en general y sobre todo cerebral y prevenir el paro cardíaco. Porque un paciente que tiene la vía obstruida, si no lo trato rápidamente, pues va a ir al paro cardíaco. Ahora, dentro de los cuadros clínicos de obstrucción, para tratar de reconocerlo, pueden caer cuadros de obstrucción sin sonido, en silencio, o con sonido. Cuando tengo evidencia que un paciente
está tratando de respirar, pero no hay ningún sonido cuando respira, pero tampoco veo que el aire entre y sale a través de su nariz o su boca, eso es una obstrucción total. Ese paciente está en inminente riesgo de morir inmediatamente, que puede ser por la misma lengua, puede ser por un coágulo, puede ser por un cuerpo extraño, pero me está indicando que la obstrucción es total. Ese paciente es el que debo tratar de forma inmediata, no puedo perder tiempo. Ahora, los otros pacientes que también están graves son los que hacen sonidos, pero los que hacen sonidos quiere decir que la obstrucción no es total, es parcial. Puede que tenga un sonido como ronquido, y si es ronquido, usualmente lo que estoy reconociendo que es la lengua es una obstrucción parcial, es un paciente que está boca arriba en decúbito dorsal y que la lengua se lleva hacia atrás porque está inconsciente y no se defiende. Porque una persona que está durmiendo pues no se obstruye en forma importante. Este es de pacientes que están con un trastorno, de repente con un traumatismo craneoencefálico, un accidente cerebrovascular o ha tomado una medicación que lo ha deprimido y que ha hecho que pues, no se puede defender, la lengua va hacia atrás y al no defenderse hay ronquido, pero le causa desaturación. Acuérdense que es grave cuando impacta en la respiración. Ahora, puede que sean gorgoteo, que sean secreciones. Las secreciones son fluidos como sangre, vómitos, que también obstruyen la vía aérea. Y finalmente tenemos al estridor. El estridor es una obstrucción laringea por edema. Es un signo muy grave y que este paciente puede ser porque tiene un trauma, una anafilaxia o un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, cualquier factor de estos puede hacer que el paciente tenga un estridor. También aquí consideramos a una quemadura de vía aérea, ¿no? Ahora, los sonidos son, si usted ya reconoce los sonidos, pues uno va directamente con la técnica a desobstruir, de acuerdo a lo que yo crea que tiene el paciente. O puede ser una secuencia lógica. Vamos a ver ambos ángulos. Un ronquido es clásico, todos conocemos, que es un sonido como el que voy a reproducir. Ese paciente puede que tenga desaturación, pero sobre todo si esa lengua obstruye por ratos la respiración. Escuchen. Es muy diferente un ronquido regular que un ronquido que por ratos no lo deja respirar. Este último está probablemente desaturando. Lo que voy a observar es si respira y el impacto en la saturación. En cualquier caso, si está respirando así y satura bajo, menos 90, está grave y hay que intervenirlo. Gorgoteo son secreciones en la vía aérea. Escucha. Como ustedes han escuchado, es un sonido que es tanto inspiratorio como expiratorio y uno siente que hay fluidos cuando el paciente respira. Nuevamente, si ese gorgoteo está haciendo que el paciente no pueda respirar bien e impacta en la saturación, ese gorgoteo tiene que ser resuelto. El estridor laringio es un sonido distinto. Escuchen. Es un sonido inspiratorio y que me está diciendo que la laringe está obstruida. Estos casos son muy graves y usualmente requieren una intubación traqueal precoz, así que si yo no estoy preparado para eso, lo identifico y llamo inmediatamente a la avanzada. Vamos a ver cómo trabajamos en cada caso. Pues bien, ¿qué pasa con nuestro paciente? Él está haciendo ruidos como ronquido y por rato se nota dificultad para respirar. Se observa que no levanta el pecho y cuando respira usa músculos accesorios. ¿Qué hacemos con este paciente? Si yo sé que es un ronquido, pues voy a liberarlo con cierta técnica. Y si no, sigo la secuencia. ¿Cuál es la secuencia y cuál es en ese caso para ronquido?
Si yo sé que es un ronquido y que es la lengua, hay dos maniobras. Primero uso mis manos, como ven ustedes en la lámina. Hago una maniobra de frente-mentón, que es la que está aquí, extiendo la cabeza y levanto el mentón, y con esa maniobra normalmente espero que la lengua se ponga un poco tensa y el sonido que estaba haciendo mejore o desaparezca y el paciente comience a respirar sin ruido y mejore la saturación. Esto lo van a ver en un video que está en el aula virtual. Ahora, si tengo un paciente con trauma o sospecha de lesión cervical, no puedo extender la cabeza, como ustedes pueden aquí ver en la lámina, y lo que se hace es se levanta la mandíbula. Se llama desplazamiento mandibular en trauma o tracción mandibular en trauma, con cabeza alineada. Hay que verlo en el video y estas dos maniobras las vamos a practicar en simulación. Y nuevamente, si es con trauma y el sonido desaparece y satura mejor y ya respira con regularidad y baja la frecuencia respiratoria en mi paciente que estaba en 30, pues quiere decir que ya controlé la vía aérea y el problema era la lengua. ¿Cómo lo controlo entonces? El ruido desaparece, la ventilación es visible, se observa expansión torácica y mejora la fisiología, aumento progresivo de la saturación de oxígeno y mejora el color si estaba cianótico. Conclusión, si el paciente ventila, el ruido cesa, hemos controlado la vía aérea, la letra A, y ahora debemos mantenerla. ¿Por qué debemos mantenerla? Porque nuestras manos pues se van a cansar y al estar una persona haciendo esa maniobra pues pierdo un proveedor de salud en hacer la maniobra. Entonces yo necesito algo más estable. Y aquí vienen las cánulas. Ese mantenimiento son cánulas orofaringia. Guedel es una marca, ahí también las cánulas de Mayo, el nombre no importa, ni la marca importa, sino que las cánulas en principio tienen que saber que tienen que tener un tamaño. Este tamaño de las cánulas orofaringias que entran por la boca es de la comisura labial al ángulo mandibular. Esto es importantísimo porque si la cánula es muy grande, es posible que obstruya la vía aérea desplazando elementos de la vía aérea como la epiglotis y lo obstruya. Y si es muy corta la cánula, entonces no levanta la lengua. Entonces, una vez que yo la coloque, la técnica de inserción la vamos a ver en los videos y en la práctica, que es con técnica de 180 grados o 90 grados o con un depresor lingual. Si yo coloco la cánula que va a reemplazar a mis manos, se entiende que el paciente debe continuar sin ruidos, ¿no?, en la respiración, saturando bien y respirando bien. Si yo coloco la cánula y el ruido reaparece y nuevamente comienza el problema, quiere decir que mi técnica no es la adecuada y de pronto hay algo que no ha funcionado. Y tengo nuevamente que revisar lo que ha pasado. Ahora, en esta cánula orofaringia se usa en pacientes inconscientes y sin reflejo nauseoso. Porque si el paciente, yo comienzo a colocar la cánula y comienza con náusea, si yo intento continuar, pueda que me vomite. Y si está inconsciente, el paciente se va a aspirar. Entonces, yo comienzo el procedimiento y si hay nauseoso, suspende el procedimiento. Por eso que a veces el depresor lingual, usando para la técnica, para poner esta cánula, me ayuda a prever rápidamente este problema. Entonces, ¿qué hago con los pacientes que si tienen reflejo nauseoso o están semiconscientes? Uso la cánula por la nariz, que se llama cánula nasofaringia. Entonces, este es para los pacientes conscientes, semiconscientes, o con trismos o con reflejo nauseoso. Aquí la cánula se mide desde la fosa nasal hacia el ángulo mandibular y la técnica es aplicarla con algo que se parezca, digamos, el tamaño como el dedo meñique. Yo lo mido en la fosa nasal, eso lo vamos a ver en la parte de simulación, en forma lubricada, en forma perpendicular, y esto hace lo mismo que la cánula orofaringia, solamente que entró por la nariz. Hay una alerta acá de seguridad que si hay sospecha de fractura de base de cráneo, con signo de Battle, ojos que son ojos de mapache o hematoma retroauricular, no la puedo colocar por ahí porque de repente se me baja el cerebro. Entonces acuérdense de ese detalle técnico. ¿Qué pasó con nuestro paciente que le hicimos la extensión de la cabeza con el levantamiento de la mandíbula, ¿no es cierto? Mejoró el sonido, le puse su cánula orofaringia y quedó
dejó de tener ronquido, eleva mejor el pecho, la saturación mejora, se mantiene con cánula de faringia y mantiene el trastorno sensorio. O sea, no despierta, porque uno podría pensar que era la hipoxia lo que está haciendo que esté inconsciente. Entonces quiere decir que probablemente hay otro problema. Y continúo con mi ABC, ¿no? Ahora, esto que estoy hablando, el ABC, no quiere decir que me voy a demorar minutos, ¿no? o mucho tiempo en hacer esto. Esto se hace en segundos. Yo veo al paciente rápidamente, 15 segundos a lo más, veo que no ventila bien, automáticamente coloco mis manos, levanto, hago la tracción mandibular o la frente de mentón y veo si el sonido desaparece. Y ya rápidamente me paro para cánulas, ¿no? Como está otro problema de salud, pongo las cánulas y todo eso está dentro del minuto, no puedo esperar mucho tiempo, ¿no? Si el paciente mejoró, genial, pero si no, sigo avanzando. Entonces, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si el paciente no mejora con la maniobra manual y la cánula faríngea? Entonces, probablemente no es la causa de la lengua, entonces tengo que considerar secreciones, exterior, laringe o cuerpo extraño, que es otro elemento que tapa la vía aérea. Entonces, sigamos estudiando cómo sería esto en caso de que no hubiera mejorado. Si yo sospecho gorroteo, que es la siguiente situación, ¿no? Indica que hay líquido, que puede ser sangre, vómitos, secreciones, que hace que el aire no pueda pasar adecuadamente. Si yo sospecho eso, las maniobras manuales no resuelven esto y se requiere una limpieza mecánica. Esto es aspiración de secreciones. ¿Qué puedo hacer mientras traen el aspirador o en esta condición de forma rápida? Si está boca arriba va a seguirse aspirando, entonces una idea de poder trabajarlo es ponerlo en el cúbito lateral para que las secreciones caigan por gravedad. Esa es la primera acción que uno puede tomar. Y si fuera un paciente con trauma y está en una tabla rígida, pues lo volteo con tabla y todo. Y si no está en tabla y quiero tener control de la columna cervical, lo pongo, pero siempre con cabeza alineada. El barrido digital, ¿no es cierto? El barrido solo se debe hacer si se visualiza un objeto sólido accesible. No hay que meter los dedos para hacer un barrido si es que yo no observo nada, porque inclusive si yo no lo veo, lo puedo meter más. Y la aspiración será el método definitivo para los fluidos. Entonces, una vez que el aspirador o está disponible, pues lo utilizo. Hablemos un poco sobre eso. Para aspirar yo tengo que tener una sonda de aspiración. Hay una sonda de aspiración rígida que es la Yankauer y una sonda flexibles, ¿no? La Yankauer se usa mucho porque tengo un buen control. Las rígidas, sobre todo hay sangre, y yo dirijo con mucha precisión dónde voy a aspirar, o sea, la orofaringe. La flexible, que acá está un poco gruesa, son más delgaditas, se usa para poder meter a través de los tubos cuando están colocados. Entonces, en el ámbito con toda la vía aérea, cuando estoy comenzando, uso una rígida. Cuando estoy con tubos, uso una delgada o la flexible. Y la idea es aspiración bronquial. Para eso yo me doy la sonda, ¿no? Que puede ser la cúpula lóbulo de la oreja, para ver cuánto voy a introducir. Hay que introducir la sonda sin aplicar succión, porque eso va conectado a una presión negativa. Y solo aplico succión al retirar, con movimientos rotatorios. Esto es en el caso, sobre todo, de la flexible. Hay una regla de oro, que es el tiempo. No aspirar más de 5 a 10 segundos. Esto es porque así como yo aspiro secreciones, voy a aspirar oxígeno y el paciente se puede deprimir. Entonces, esto es importante porque si ya tenía hipoxemia, lo hago más complicado y el paciente puede empeorarse más. Por esa razón es que vamos a preoxigenar, si es posible, antes o después. Digo, si es posible porque la emergencia es tan grande que no hay tiempo, pero cuando hay tiempo, sí hay que hacerlo. Un dato más, que lo van a ver un poco también en el video, es el tema de las presiones. Cuando ustedes tienen un aspirador empotrado o portátil, uno mide la presión negativa que va a usar. En los adultos, usualmente es de 100 a 150 milímetros de mercurio. O sea, es la presión en el rango de un adulto para no lesionar, porque la presión negativa se puede pegar a la mucosa y lesionar. Ahora, si ya usé todo esto, ¿no? Ya hice maniobras manuales, ya le puse mis cánulas, usé la succión y no mejoró, entonces es un escenario crítico, el paciente no ventila adecuadamente, satura bajo y continúa la obstrucción,
los niveles básicos pues ya llegaron a su límite, más no puedo hacer. Y si no cuento con la capacidad para intubar en enfermedad traqueal, que sigue el siguiente paso, podemos usar una solución puente, que son los dispositivos suprarlóticos o extrarlóticos, que permiten ventilar sin visualizar las cuerdas vocales, porque no usa el laringoscopio, y me permite a través de esos dispositivos aspirar secreciones, que de repente es algo que no conseguí con las sondas previas. Entonces, ese es el concepto, ¿no? Estos dispositivos suprarlóticos, que también tenemos un video para que ustedes puedan ver cómo funciona y cómo se coloca, y lo vamos a practicar en el taller. El concepto es que se asientan sobre la laringe o en el esófago para dirigir el aire a la tráquea. La iniciación es a ciegas, no requiere la laringoscopía, ¿no? Hay una curva de aprendizaje rápida, eso lo vamos a practicar en el taller, lo cual no quiere decir que ustedes van a salir certificados, pero ya tienen todas las nociones para poder aplicarlo en una emergencia. Mejor sello que la bolsa máscara, ¿no es cierto? Y la desventaja es que tiene menor protección contra la aspiración que el tubo endotraqueal. Definitivamente, cuando tengo una vía obstruida, ¿no?, y que hay algo que no ha aspirado bien de pronto, el estándar sigue siendo el tubo endotraqueal. Pero yo puedo trabajar con esas cánulas mientras no tenga esa capacidad, porque lo puedo empeorar y llegue el avanzado. Ahora, también tiene indicaciones como viera difícil. De repente me siente que yo sé que la intubación va a ser difícil, tengo la competencia, pero va a ser difícil y no tengo los elementos para solucionarlo, como una videolaringoscopía, entonces una máscara laringia también va bien. O falló de la manera básica, como hemos visto, o un paro cardíaco, porque en el paro cardíaco, solamente al menos al principio, yo debo controlar la vía aérea lo más rápidamente posible y intubación a veces retraso. Aquí ustedes ven la máscara laringia, que ustedes ven que se ha entrado la puntita en el esófago, y de manera que yo ventilo a través de este sistema al paciente. Lo puedo ventilar con el ambú, pero también lo puedo aspirar con una sonda flexible, como hemos conversado. Este es el tubo laringio o tubo King, en el cual, como ustedes pueden ver, tiene dos globos. Uno se infla acá en la orofaringe y otro acá, la punta en el esófago, de manera que cuando yo ventile o aspire por ese lado, voy a aspirar o ventilar la vía aérea, ¿no? ¿Cómo funciona? Como insisto, hay dos videos al respecto y lo vamos a practicar en el taller de simulación el día viernes. Ok, ya le puse dispositivos, la máscara laringea o el tubo King, pues ahora tengo que ventilarlo, por supuesto, para ventilarlo mejor, para darle mejor concentración de oxígeno. Entonces, eso se logra con este sistema, que es la máscara válvula bolsa, conocido más como ambú o resucitador manual, ¿no?, que me permite, una vez que la vía está permeable, poder ventilarlo. Y también me sirve para prepararlo para el avanzado, porque cuando voy a intubar requiero tenerlo bien oxigenado, ¿no es cierto? Y por eso se debe preoxigenar al paciente unos 3 a 5 minutos al 100% y ventilando con ese ambú. Hay que evitar insuflar el estómago, o sea, cuando se hace mucha presión y mucho volumen, por presiones se va a elevar el estómago. Eso es parte de la técnica, que también lo van a ver en el video. Hay un video de máscara válvula bolsa y lo vamos a aplicar también en el taller. Recuerden que una vía aérea permeable no sirve si no hay intercambio gaseoso. Entonces yo liberé la vía aérea con todo lo que hemos conversado anteriormente. Levanté la mandíbula, le puse mis cánulas, lo aspiré, ¿no? Ya le puse la máscara laringea, pero si el paciente no ventila, entonces igualmente va a fallecer. Entonces, no solamente basta una vía permeable, sino que hay intercambio gaseoso. La clase de intercambio gaseoso la vamos a ver el día de mañana, ¿no es cierto? Pero hoy día vemos esta parte. Hemos visto vía aérea, un poco cómo controlarla. Mañana vemos ya lo que es la letra B, que es insuficiencia respiratoria. Entonces, un poco concluyendo, el algoritmo de acción del manejo básico de la vía aérea es evaluación. Mucho es ver cómo respira, escuchar los ruidos, ¿no?, cómo suena, y sentir, ¿no es cierto? Sentir cómo está respirando el paciente. Si este paciente a que estoy viendo, escuchando y sintiendo, yo escucho que está roncando, debe ser porque está inconsciente, o está inconsciente hasta hacen ruidos, ¿no es cierto? Abro maniobras manuales, o sea, levanto la mandíbula o frente mentón,
Y si funciona, entonces le pongo las cánulas oro o nasofaringes, ¿no? Ahora, si el paciente tiene gorgoteo, yo puedo directamente lateralizarlo y aspirarlo, recordando siempre que la aspiración es máximo 10 segundos. Y reevalúo, porque usualmente cuando está con aspiraciones lo tengo que aspirar más de una vez. Y siempre recordando que hay que peroxigenar cuando es posible. Ahora, si todo esto falla, ¿no?, y la hipoxia persiste, ya voy a tener que usar un dispositivo supralótico y pedir ayuda avanzada, ¿no? Entonces, es un poco el contexto que debemos siempre recordar. En nuestro caso clínico, nuestro paciente, luego de controlar la cánula orofaringia, mejoró el patrón respiratorio con la oxigenación y fue atendido por el equipo de avanzada, que detectó que tenía un trastorno de conciencia por un accidente cerebrovascular. Fue intubado y pasó cuidados intensivos para manejo y fue dado de alta de la UCI a los 5 días y se encuentra en franca recuperación. Pues bien, las conclusiones claves de esta clase es: el sonido es información, tanto el silencio, un paciente que no levanta el pecho y que tiene la vida obstruida y veo dificultad, como el ronquido, gorgoteo y de repente un poco de sonidos de otro tipo, que puede ser un estridor, me está dando información que la vía está obstruida. Y recuerden que yo lo que tengo que hacer es ver si esa obstrucción está haciendo que el paciente no respire y desature. Si es eso, es una vía aérea obstruida grave. Punto 2. Las manos antes que herramientas. Automáticamente, cuando yo evalúo a un paciente en esas circunstancias, no va a tener dispositivos, sino yo le enfrento, veo que la vía está obstruida, hago mis maniobras manuales y estoy pidiendo la ayuda. Me lleva la básica con mis cánulas, con mi tubo, pues la aplico. Pero también estoy pidiendo la avanzada, ¿no?, porque es mente que ya está grave. Protección cervical: si el paciente tiene trauma, además de hacer lo que hacemos, no hacemos la extensión de la cabeza, ¿no es cierto?, y usamos la tracción mandibular. La técnica la vamos a ver en el taller y en los videos. Y escalar la ayuda. Si lo básico no mejora la saturación, vamos a usar dispositivos supralóticos, que es parte de la avanzada, aunque se puede aprender con poco entrenamiento, lo vamos a practicar en el taller. Reconocer la obstrucción a tiempo marca la diferencia entre la recuperación y el daño cerebral irreversible. Si nuestro paciente que tiene un DBC había neuronas muertas, una parte del cerebro ya estaba infartado, y había alrededor neuronas que iban a fallecer por hipoxemia, al haber actuado rápidamente, el paciente queda con menos lesión y de repente con rehabilitación queda como siempre estaba y lo recuperamos para la sociedad y para su familia. Bien, con ese punto terminamos la clase del día de hoy, que es enfocado en el manejo de la vía aérea. Gracias.